En los casos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hablaremos del caso de Jesús Ramiro Zapata versus Colombia. Estamos hablando del asesinato de un líder social, ocurrido en la fecha del 3 de mayo del 2000. ¿Quién era Jesús Ramiro? Jesús Ramiro era un docente y defensor de los derechos humanos que denunció el complot entre el ejército y los paramilitares en las masacres de Segovia, Antioquia, en los años de 1988 y 1996. Por su trabajo como defensor, Jesús Ramiro fue víctima de hostigamientos y amenazas, a tal punto de que en 1996 fue detenido sin una orden judicial, que se entendería como un secuestro. Además, en el año 2000, Jesús fue asesinado por un grupo que se identificaban como miembros de las autodefensas de Colombia. En marzo del 2019, la Fiscalía 69 emitió una resolución la cual dio apertura a la investigación del asesinato del líder social Jesús Ramiro, en la cual la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que a pesar de todas las medidas cautelares y de que el Estado colombiano tenía conocimiento de la situación de riesgo de Jesús Ramiro, no tomó ninguna medida y no se hizo cargo de reducir el riesgo en el cual estaba sometido Jesús, por lo cual el Estado colombiano no cumplió con su deber de proteger al defensor de los derechos humanos, por lo cual la Comisión determinó la responsabilidad del Estado. La Comisión recomendó al Estado las siguientes medidas de reparación. La primera fue reparar integralmente las violaciones de los derechos humanos con medidas económicas y de satisfacción a las ya otorgadas. La segunda fue implementar medidas de atención de salud física y mental a los familiares de Jesús Ramiro, en consulta con ellos y según su voluntad. La tercera fue continuar la investigación penal de manera diligente y efectiva dentro de un plazo razonable para establecer los hechos e identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. La cuarta fue implementar e identificar los mecanismos de no repetición, tales como el fortalecimiento institucional para combatir la impunidad en estos casos de amenazas y muertes de los defensores de los derechos humanos, mediante los protocolos de investigación exhaustiva y las medidas ya dadas mediante las instituciones de defensa de este tipo de líderes y protección. También debemos de tener en cuenta de que también debe ser la institución quien debe proteger eficazmente a todos los defensores en las situaciones de riesgo como las estaba pasando Jesús Ramiro Zapata, en consideración de los cambios de residencia o desplazamientos relacionados a sus labores. En el segundo caso tenemos el caso de Digna Ochoa versus México. El caso también es un asesinato de una defensora de los derechos humanos, ocurrido en México, el 19 de octubre del 2001. Digna fue una abogada sobresaliente en el ámbito de defensora de los derechos humanos, la cual le dio paso a ser galardonada con premios internacionales antes de su asesinato. Digna Ochoa ya había sido víctima de diversas amenazas y secuestros. El primero se presentó el 9 de octubre de 1999, la cual fue secuestrada por 4 horas por unos desconocidos. El siguiente mes, el 3 de septiembre, se recibieron unos textos de amenazas por correo en el Centro de los Derechos Humanos. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentaron una petición inicial para medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos en perjuicio de Digna Ochoa por parte del Estado mexicano ante la falta de la investigación de las autoridades y los secuestros sufridos. Posteriormente, el 11 de noviembre de 1999, la Comisión de los Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales a favor de Digna Ochoa. Casi después de 2 años, estas medidas provisionales fueron retiradas por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a Digna Ochoa y demás integrantes del centro. Casi 2 meses después, Digna Ochoa fue asesinada. El 19 de octubre del 2001, el Estado inició una investigación en el ámbito penal, misma que duró cerca de 10 años, en las cuales se practicaron diversas diligencias forenses, químicas, balísticas e informes psicológicos, donde se tomaron pruebas testimoniales, fotográficas, entre otras. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos determinó la existencia de una serie
de irregularidades graves en la investigación del asesinato de Digna Ochoa, en función de la imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de indagatoria, quien determinó la muerte de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, fue un suicidio. También hubo omisiones en el registro de fenómenos cadavéricos, quienes no tuvieron en cuenta las lesiones advertidas ni los diversos exámenes médicos, así como hubo contradicciones en las pruebas balísticas. Debido a lo anterior, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció las siguientes recomendaciones al Estado mexicano. La primera fue reparar integralmente las violaciones de los derechos humanos declaradas. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos solicita a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ordene al Estado adoptar las medidas de compensación económica a satisfacción. La segunda fue disponer las medidas de atención de salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de Digna Ochoa a voluntad y de manera concertada. La tercera fue reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva, dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos de forma completa. La cuarta fue disponer de los mecanismos de no repetición que incluían el fortalecimiento de la capacidad de la investigación de los actos de violencia contra las defensoras y defensores de los derechos humanos. El 25 de noviembre del 2021, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó sentencia, haciendo responsable al país de México por las diferentes irregularidades que hubo dentro de la investigación de la muerte de Digna Ochoa. En la sentencia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano distintas acciones para la reparación y la no repetición. Entre ellas hubo promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de la señora Digna Ochoa, realizar en acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional que tuvo el país de México dentro de este caso, diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de las defensoras y los defensores de los derechos humanos, elaborar un plan de fortalecimiento y calendarizarlo del mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, crear e implementar los mecanismos de protección de testigos que intervengan dentro del proceso penal, elaborar y presentar e impulsar una iniciativa de reforma institucional para dotar autonomía e independencia a los servidores públicos, elaborar y presentar e impulsar una iniciativa de ley federal para la protección de las personas que intervienen dentro del procedimiento penal, que incluía los parámetros y los estándares internacionales sobre la materia para la creación y operación efectiva de los mecanismos de protección a testigos, crear e implementar a nivel federal un protocolo específico especializado de la intervención para los ataques contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Como conclusión, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró responsables al país de Colombia y México por estos casos sucedidos, al igual que dentro de sus recomendaciones propone implementar una medida de no repetición en la cual busca implementar los mecanismos para evitar que este tipo de casos sigan ocurriendo, ya que estas personas, como lo son Jesús Ramiro y Digna Ochoa, sigan siendo víctimas de las amenazas y secuestros a las cuales son susceptibles, poniendo en peligro su vida e integridad. También buscan implementar medidas de reparación a sus víctimas, como lo son en este caso las familias de Digna Ochoa y Jesús Ramiro.